Pues ya estamos con el economista Luis Palma Cané para analizar los hechos que se vienen registrando en las últimas semanas en el escenario internacional y que pueden tener un importante impacto sobre nuestra economía. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando justamente uno de estos hechos ha sido, ¿no? La fuerte caída en el precio del petróleo, un tema del que todos están hablando, que llegó, ¿no?, a los $60 el barril en los últimos días de la semana pasada. ¿Cómo crees que puede seguir, ¿no?, este tema? ¿Crees que puede seguir cayendo el precio del petróleo? ¿Crees que ha alcanzado un piso? No, es muy difícil contestar eso. Lo que uno puede hacer quizás es ver el escenario y cómo se ha producido esta caída en los precios. Al principio todo el mundo decía que era un problema de enfriamiento del mundo, que se había caído la demanda de China, etcétera, etcétera. Y era claro que es un proceso de exceso de oferta, básicamente por el incremento marginal de la producción que ha tenido Estados Unidos con el shale gas, etcétera, etcétera. Y hoy el exceso es no menor a 2 millones de barriles por día. Esto ha pasado muchas veces en el sector del petróleo en el mundo, pero antes la OPEP reaccionaba de una manera distinta. Si cortaba la producción... ¿Por qué crees que no sucedió eso? Y yo creo que es muy claro, porque la OPEP le conviene en este momento, entre comillas, que se ajuste el mercado por precio, no con cantidad como hacían antes, porque con esto, esta es una hipótesis, obviamente lo que están tratando es de eliminar o poner una barrera a la entrada de nuevos proyectos de shale gas. Los que están marchando en Estados Unidos... Sí, obviamente, ese es otro caso, pero yo no creo, como dicen algunos, que se van a parar los que están en producción, no. Lo que se va a parar por ahora es la inversión en nuevos proyectos, que había entre ellos Vaca Muerta, obviamente, ¿no? De todas formas, lo ves, ¿no? Porque estamos justamente diciendo que esto perjudica a la Argentina porque ensombrece las perspectivas de la explotación de Vaca Muerta, pero al mismo tiempo también ha reducido el costo del combustible que importa a la Argentina, ¿no? Digamos, ahorrándole una importante cantidad de divisas al país. ¿Crees, digamos, que esto ha sido recibido con beneplácito por el gobierno, por ejemplo? Bueno, no sé cómo lo ha recibido en el gobierno, pero antes déjame decirte algo de un escenario que yo no comparto de muchos analistas internacionales que hablan de que esto va a perjudicar a la economía del mundo. Y también decían, empezando por Rubini, que cuando subía el precio también perjudicaba a la economía del mundo. Hay algo que no funciona. Yo creo que es al revés, que cuanto baje el precio del petróleo, no importa hasta cuándo, ahora ha bajado $40. Primero es un juego de suma cero, va a decir, los $40 que pierde el jeque árabe, por decirlo así, los gana el consumidor americano, para hacerlo simple. Pero hay una redistribución progresiva del ingreso. Claro, pero lo que pasa es que la propensión marginal del americano es mucho más que el del jeque. El jeque agarra los $40 y se los guarda. Tal cual. Y los americanos van a comprar el consumo. Sí, bueno. Con lo cual yo te diría que desde que empezó la baja de suba del petróleo, no coincide con lo que pronosticaban, que esto iba a ser la bancarrota del mundo, etcétera, etcétera, porque Estados Unidos, por ejemplo, para no hablar de todo el mundo en general, ha mejorado muchísimo el empleo, las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con respecto a Argentina, vos me preguntabas cómo lo ha recibido, no sé. Lo que yo creo pasa... No, ya sé. Lo que creo que es claro es que hay un aspecto positivo del corto y un aspecto negativo en el mediano y largo plazo, ¿no? Claro. Si uno importa 6.000 millones de dólares y bajó un 40%, 6 por 4, 24, ahorra, entre comillas, 2.400 millones de dólares, dejando de lado el efecto que pudiera tener con las otras commodities, ¿no? Pero evidentemente, con un precio de 60 o 35, 40, no tengo la menor idea cuánto puede llegar a bajar, evidentemente el proyecto de Vaca Muerta se aleja cada vez más de ser una realidad en el mediano plazo, ¿no? Con esos precios evidentemente no van a entrar dólares. Clarísimo. ¿Y no te preocupa un poco la suba del spread de la high yield, de los bonos high yield, y cómo puede afectar o transmitirse al resto del mercado esos ruidos? ¿Vos decís los bonos high yield norteamericanos? Exactamente, especialmente de la parte energética, que con esta caída... Lo que pasa es que la gente debe saber que la gran mayoría, no me preguntes por qué, pero es un dato, la gran mayoría de los fondos high yield americanos, tanto los de short como de long duration, tienen en promedio un 40-45 de bonos high yield de empresas energéticas. Entonces esto ha afectado, obviamente, han caído esos bonos y por lo tanto el spread ha aumentado. Pero la verdad
que en un mundo como en Estados Unidos, que ha mejorado, yo soy de los que creen que la baja del petróleo va a mejorar la economía del mundo en general y en especial en Estados Unidos y los países importadores, no tendría por qué sufrir las empresas high yield, para que la gente entienda, no es que es un kiosco que vende cigarrillos, ¿no? Son empresas que para la Argentina serían empresas grandes, no son investment grade, pero son economías, los bonos generalmente high yield caen cuando el ciclo se da vuelta, o sea, cuando la economía empieza a enfriarse o entrar en recesión, ahí sí, dispará de los high yields. Sí. Pero lo que pasa es que realmente yo creo que mucha gente se ha visto sorprendida y me preguntan, ¿por qué baja el high yield si la economía americana está bien? Y lamentablemente porque no sé por qué se da esa proporción en los fondos de bonos high yield, que son los que en última instancia están generando el mercado de oferta y demanda de esos fondos. Y haciendo el ciclo completo, la caída de los precios de la energía baja la presión sobre lo que es la inflación y el target de la Reserva Federal, ¿y eso debería posponer las expectativas de alzas, a tu entender, o no modifica la visión del mercado con respecto a una potencial suba de tasas en el mediano plazo? No, yo pienso que por ahora no va a modificar en nada. Primero que no se sabe bien cuándo lo va a hacer la FED. Lo que sí se sabe es que lo va a hacer, y hoy lo que creo que la discusión en la FED, por lo que uno lee obviamente, no es el cuándo, porque el cuándo está bastante definido, que sería el segundo semestre del año que viene, sino el ritmo en que lo van a hacer. Y yo creo que hay un convencimiento de que el ritmo va a ser muy lento, muy pausado, de manera que la necesaria suba que tiene que hacer la FED para estabilizar el ciclo va a ser lo suficientemente lenta como para no provocar una recesión por exageración en la subida de la tasa, ¿no? O sea que tu expectativa también, digamos, es que este nuevo ciclo de subas en las tasas de interés de Estados Unidos tampoco afecte demasiado a la Argentina, digamos. Si es lento, no debería afectar. No va a afectar al mundo. Lo que pasa es que en el mundo hay una simetría, digamos. Yo creo que el primero que va a subir la tasa de interés es el Reino Unido, después Estados Unidos y más allá en el tiempo Europa y Japón, ¿no? De manera que va a estar medio mezclado el asunto y eso va a permitir también atemperar. Si los cuatro subieran de golpe ya sería más complicado el tema, ¿no? Muy bien, igual te traigo, ¿no?, para nuestro país vecino, digamos que tiene una gran importancia, ¿no?, para la economía argentina y que tiene también novedades importantes en las últimas semanas con la designación del nuevo ministro de Economía, ¿no?, un cambio en la dirección de la política económica del país en una dirección aparentemente más ortodoxa y saludada además con una importante devaluación, ¿no?, del real, que en estos últimos días estuvo en niveles que no se veían, no sé si no son récords históricos, ¿no? Llegó a estar 2,64 reales por dólar, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas, ¿no?, en relación a lo que puede suceder en Brasil y su impacto en la Argentina? Lo que puede suceder en Brasil es positivo desde mi punto de vista porque al nuevo ministro lo conozco, tiene una muy buena formación. Yo me opongo un poco a la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? Ya que lo hemos hablado, las medidas son correctas o incorrectas, eso que es ortodoxo, que es heterodoxo, no sé, me parece que es una etiqueta que no estoy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que en el corto plazo Brasil va a tener como, la palabra acá está medio prohibida, ¿no? Va a hacer un ajuste. Sí. Y el ajuste ya lo hicieron subiendo fuertemente la tasa de interés, ayer la subieron un punto más, es la tasa más alta de los primeros 20 países del mundo. De manera que, y tiene un nivel de actividad económica muy flojo, ¿no? De manera que yo creo que claramente lo que está haciendo este equipo económico, junto con el presidente del Banco Central, es priorizar, bajar la inflación, que hoy está en el 6,5, porque no son ortodoxos, toman el pensamiento correcto en el sentido que esos niveles de inflación no te permiten crecer lo que necesita crecer Brasil, que es un país con una población importante, con un elevado nivel de pobreza, y que realmente durante el gobierno de Dilma, voy a hacer un dato, no es ningún juicio de valor, lo cierto es que el nivel de actividad ha venido decayendo sistemáticamente y la inflación ha venido subiendo sistemáticamente. Claro que comparado con el nivel de inflación de la Argentina, estamos en el mejor de los mundos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis. Se nos acabó el tiempo. Me quedaría hablando un rato más largo, pero definitivamente el tiempo es tirano. Así que nos vamos entonces con la opinión de Luis Palma Canés sobre todos estos hechos muy importantes que se vienen registrando a nivel internacional y que en distinta forma irán afectando la situación de la economía argentina en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.